¿Pueden volver a compartir, por favor, para continuar? Neisa, Ya ingresa Neisa. doctor, mil disculpas, mi facha. Es que estoy en Santa Cruz y está a 30 grados. No se preocupe. Está haciendo demasiada calor. Compartan las diapositivas, por favor. Continuando entonces, doctor. Ay, no, ¿qué he hecho? Agresión ilegítima. Ya. Agresión ilegítima. El término agresión nos está indicando que la amenaza debe partir de un ser humano. Gramáticamente, agresión significa tanto como un ataque o acción de acometimiento. Jurídicamente es amenazada, actual o eminente para un bien jurídico. Sin embargo, no todo hecho humano da lugar a la defensa legítima, sino solamente el que reúne las características de la acción en el sentido jurídico y penal. ¿Eso qué nos quiere decir? Que no todo, que no todo, que no toda defensa puede ser, puede estar, puede ser clasificado o tipificado como defensa legítima. Eso se tiene que medir, se tiene que tipificar según el grado de la agresión. Continuamos. Por ejemplo, si un sujeto ingresa a una propiedad del otro y lo amenaza con un arma, constituye una agresión ilegítima y lo actual a su propiedad y, y una agresión eminente a su vida e integridad física. Continuamos. Necesidad racional del medio empleado para impedirla. La necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, la agresión se desprende de dos aspectos: que se haya creado una situación de necesidad para que se defienda y que en el medio empleado sea racionalmente adecuado para evitar el peligro. En el primer caso, la necesidad es una exigencia, sin el cual la defensa no es legítima. La justificante se fundamenta en una situación de necesidad. En el segundo caso, la ley requiere que en el medio con el que se impide o repele la agresión sea racionalmente necesario para lo cual ha de tomarse en cuenta todas las circunstancias del caso concreto. Continuamos. A falta de provocación suficiente. A falta de provocación suficiente, la provocación existe de acuerdo en una doctrina sobre el aspecto objetivo de provocación, en el sentido que debe tener entidad provocativa. Componente subjetivo. Componente subjetivo. Se discute si la provocación debe ser intencional o culposa.
Para Núñez no es provocación la simple imprudencia. Para Zaffaroni puede ser intencional o no. Continuamos. Los requisitos necesarios son los siguientes. Solo cuando estos tres requisitos están presentes pueden ser exonerados por legítima defensa. Agresión legítima, necesidad racional del medio de defensa, falta de provocación suficiente. Continuamos. Las defensas mecánicas. En la doctrina se conoce con el nombre de ofendícula o medios mecánicos predispuestos, ciertos elementos o artefactos para defender la propiedad y que generalmente consisten en cercas, pozos, vidrios colocados en los muros, cercas electrizadas, aparatos explosivos, armas que disparan en ciertas circunstancias, etc. Para que el daño por la ofendícula se justifique, es preciso cierta proporción entre el peligro que implican los aparatos predispuestos y el bien jurídico que se desea preservar. Por ejemplo, si yo tengo en mi casa una cerca eléctrica y un ladrón entra a mi casa y no tiene el letrero que dice, cuidado, cerca electrizada, el ladrón puede iniciarme un proceso. Por el simple hecho de no tener un aviso, por el simple hecho de no tener el letrero. Es por eso que sí, para poner estos mecanismos de defensas, tienen que tener letreros, continuamos. Para la justificación de las ofendículas, como les iba diciendo hace rato, las ofendículas son medios de mecanismos. Es necesario, o por lo menos convenientemente, que cuando ellos mismos no sean claramente visibles, se coloquen leyendas o anuncios contentivos de la necesaria advertencia, con el fin de evitar que personas no peligrosas puedan sufrir el daño. Satisfechos estos requisitos, el daño sufrido por el ladrón es ampliamente justificado y sobre este particular no puede caber duda alguna. Gracias. Cedo la palabra a mi compañera. Continuamos con Rosemary. Continuando, doctor. Estado de necesidad. Historia. Se puede ver claramente que el estado de necesidad no fue claramente estudiado como fue la legítima defensa, pero sí tuvo gran repercusión en lo que, en antecedentes en lo que es la India y la Judea, y en Judea, pero más, y tuvo grandes repercusiones en lo que es en la Edad Media. Concepto, continuamos. El estado de necesidad es aquella situación en la cual se vulnera un bien jurídico protegido, incurriendo en un tipo penal, pero descartando la antijuricidad de la acción debido precisamente a la presencia de la figura que es justificante. Partiendo de las consecuencias del estado de necesidad, cabe también añadir que su fundamentación gira en torno a la posibilidad que el derecho otorga al particular de dañar o poner en peligro un bien jurídico determinado con el objeto de salvar otro bien jurídico de igual o mayor trascendencia jurídica. Para que haya un estado de necesidad, debe cumplir ciertos requisitos. Continuamos.
requisitos, se establece una serie de requisitos para que haya esta conducta típica que lesione bienes jurídicos ajenos. Por ejemplo, el artículo 2 del Código Penal, que indica: está exento de responsabilidad el que para evitar una lesión a un bien jurídico propio o ajeno no superable de otra manera, incurrirá en un tipo penal cuando concurran los siguientes requisitos. 1. Que la lesión causada no sea mayor que la que se trata de evitar, tomando en cuenta principalmente la equivalencia en la calidad de los bienes jurídicos comprometidos. 2. Que la lesión que se evita sea inminente o actual e importante. 3. Que la situación de necesidad no hubiera sido provocado intencionalmente por el sujeto. 4. Que el necesitado no tenga por su oficio o cargo la obligación de afrontar el peligro. Podemos ver en todos estos casos, evidentemente el estado de necesidad es la situación en la cual se encuentra el peligro y demás situaciones. Por ejemplo, podemos dar algunos ejemplos. Cuando una persona o habitantes de un inmueble se encuentran en peligro por un incendio o alguna situación y tengamos que salvar a esa persona, el estado de necesidad hace que la persona vaya a dañar ese inmueble para rescatar a esas personas. En el caso de, un claro ejemplo, en el caso de los montañistas, cuando ocurre un accidente que se va soltando, el último integrante de la columna de los que van escalando, se ven ellos en la extrema necesidad de cortar la cuerda y hacer que la persona o la persona que está en la parte final tenga que perder la vida por salvar la vida de los que están más arriba y no hacer que todos mueran. Otro claro ejemplo podemos citar, que citó mi compañera, que una madre no puede salvar en dos situaciones claras que tenga que rescatar a dos niños. Primero siempre va a haber su propio o su instinto de madre, ¿no? De salvar a su propio hijo, y eso le exime directamente de cualquier culpa. Ahí podemos ver el estado de necesidad en todos estos casos. Ahí concluyo, doctor. Continuamos. Muchas gracias. Diferencias de estado de necesidad con la legítima defensa. Continuamos. Bueno, las diferencias es la siguiente. En la legítima defensa se permite reaccionar frente a una persona que agrede antijurídicamente. En el estado de necesidad, en cambio, se permite lesionar el interés de una persona que no realiza ninguna agresión ilegítima, salvo si éste ataca bienes colectivos no susceptibles de legítima defensa. Continuamos. Tenemos la diferencia acá entre lo que es legítima defensa y lo que es netamente el estado de necesidad. Cuando hablamos de legítima defensa, las diferencias son conducta agresiva, contraataque, la agresión requiere ser injusta, la lesión del bien jurídico solo debe dirigirse al agresor, no está sujeta a ponderación de bienes jurídicos, agresión injusta, autopuesta en peligro de bienes jurídicos, por lo tanto, se separa una agresión justa. El estado de necesidad nos dice situación de peligro, acto de salvación típico, ¿ya? Por no existir ataque no es injusta de peligro, la lesión de los bienes jurídicos de un tercero debe ser el único camino para evitar el peligro. Se ponderan los bienes, supervivencia del interés preponderante. Los bienes son afectados con la acción necesaria de salvaguardar el único camino para adaptarse al riesgo. Tenemos también lo que es la legítima defensa. Ya les habíamos indicado, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para esto? Nos dice claramente es la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno. El estado de necesidad se orienta especialmente a tutelar interés jurídico personal. El peligro de actuar o inevitable. Por peligroso debemos entender un acontecimiento de tal naturaleza. El peligro puede ser actual o inminente cuando dos náufragos se apegan en una misma cava. Hay un ejemplo muy claro ahí, ¿verdad? El peligro ha de ser inevitable, es decir, imposible de eludir, no susceptible de ser superado o contrarrestado, sino enfrentando a él en una acción lesiva, ¿ya?, de ajenos intereses.
que la gente no haya causado el peligro de manera intencional o imprudente, que la gente no tenga el deber jurídico de afrontar. Otras causas justificantes, ¿ya? Llamadas también eximentes o causas de exclusión del injusto. Son situaciones en las que, admitidas por el propio derecho penal, eliminan la antijuricidad de un acto voluntario insumible por un tipo de delito y lo toman jurídicamente lícito. ¿Ya? Tenemos acá las siguientes: el cumplimiento del deber, ¿ya? Y nos dice claramente que el cumplimiento del deber se trata de un eximente de responsabilidad. Se supone que quien transgreda un bien jurídico de un tercero en el ejercicio de una obligación se encuentra eximido de una responsabilidad penal. Un ejemplo: el orden de reprimir manifestaciones pacíficas no solo está en la esfera del cumplimiento del deber. Ya tenemos el ejercicio del derecho, que comúnmente se ubica en el cumplimiento de un deber. El médico que amputa el brazo a fin de evitar que no avance la gangrena causa una mutilación, es una lesión, pero por su conducta plenamente tipificable no es antijurídica, puesto que actúa en el ejercicio de un derecho. Tenemos el ejercicio de la actividad lícita, llamada también eximentes o causas de exclusión del injusto. Son situaciones en las que, admitidas por el propio derecho penal, eliminan la antijuricidad de un acto voluntario insumible, de un tipo de delito y toman jurídicamente lícito. Y el ejercicio del cargo público, causa de justificación que ampara al cargo público, al profesional o al ciudadano, que cumpliendo las obligaciones o deberes que le incumben conforme a las normas jurídicas, tienen que realizar una conducta ya en un principio típico. La antijuricidad en el Código Penal. Ya tenemos esto en la antijuricidad en nuestra legislación, en el artículo 11 y siguientes del Código Penal, que dice que son las bases de punibilidad. El artículo 11, ya está exento de responsabilidades, uno, la legítima defensa. ¿Qué nos dice él? El que en defensa de cualquier derecho propio o ajeno rechaza una agresión injusta y actual, siempre que hubiera necesidad racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado. 2. Ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber. El que en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, cumpliendo de la ley o un deber, vulnera un bien jurídico ajeno. Segundo, el exceso en las situaciones anteriores será sancionado con la pena fijada para el delito culposo, cuando proviene de una excitación o turbación justificables por las circunstancias concomitantes con el momento del hecho, que estará exento de pena. El artículo 12, que estamos hablando de los siguientes, el artículo 12 que nos dice estado de necesidad, está exento de responsabilidad el que para evitar una lesión o un bien jurídico propio o ajeno no superable de otra manera, incurra en un tipo penal, cuando concurran los siguientes requisitos. 1. Que la lesión causada no sea mayor a la que se trate de evitar, tomando en cuenta principalmente la equivalencia en la calidad de los bienes jurídicos comprometidos. 2. Que la lesión que se evita sea inminente o actual e importante. 3. Que la situación de necesidad no hubiese sido provocada intencionadamente por el sujeto y que el necesitado no tenga por oficio o cargo la obligación de afrontar el peligro. Doctor González, ya, compañeros, muchísimas gracias por prestarnos su atención y bueno, esperemos que realmente lo hayamos hecho bien. Ya, muy bien. Preguntas de parte de los alumnos al grupo. Cualquier aclaración que deseen. ¿Algún comentario del grupo?
¿Cómo es importante el determinar, por ejemplo, algunos principios del derecho penal, como han señalado el de la legítima defensa? Muchas veces uno piensa que es, pues, como quien dice, ¿no? Un permiso para matar, pero debe existir la proporcionalidad en la legítima defensa para que el ciudadano no tenga responsabilidad penal por un acto que sería el quitarle la vida, ¿no? En resguardo de la vida propia, pero también puede ser a la vida de terceras personas. Willy. Doctor, muchas gracias. Perdón, doctor, una consulta que realmente un poquito está vagando en mi persona. Y ahí es lo siguiente. Bueno, yo creo que usted es la persona que me puede ayudar con este contratiempo que tengo. No se olvide que actualmente ya todos los ciudadanos podemos portar un arma de fuego, siempre y cuando estemos registrados en la policía y en el departamento del GEFUG, si no me equivoco. ¿Ya? Le aclaro, perdón, previo. No podemos portar armas las personas. Requerimos un permiso y una justificación para portar armas. Correcto. ¿No? Y esto es registrado evidentemente en las instituciones que corresponden, la Policía Nacional, el departamento específicamente del GEFUG, del GEFUG, específicamente. Claro. Ya, previa valoraciones de su persona. ¿Eso qué quiere decir? Ya que el arma sea comprada lícitamente, ¿eso qué quiere decir? Que esté usted hábil psicológicamente para poder realizar esto. Pero bien, una persona obtiene el permiso justamente para portar un arma de fuego. ¿Y qué sucede cuando un antisocial lo agrede o lo empieza, lo quiere, no sé, robar, quiere tal vez hasta quitarle la vida? Ya no se olvide que una persona tiene el permiso para portar el arma de fuego. ¿Ya? Y bueno, prácticamente a ver un ejemplo claro, a ver mi persona. ¿Ya? Yo personalmente no me dejaría robar, y más aún si ando armado. ¿Ya? Yo también tuviese la oportunidad de defenderme, sería una defensa propia. ¿Es correcto? Ya, a ver, nuevamente, ¿no? Estamos sobre la base de la proporcionalidad. ¿Qué Si pasa usted, digamos, tiene un arma, dentro de la lógica es para brindar seguridad seguridad? a su persona porque ha sustentado, ha justificado que maneja títulos valores o tiene, digamos, algún temor sobre la vida propia, ¿no? En el cual son algunos argumentos en el cual se le puede autorizar la aportación de arma, ¿no? Que es bastante restrictivo. Ahora, si usted es agredido por un ladrón, la respuesta de su persona tiene que ser proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Si el ladrón está armado con arma de fuego y usted está con arma de fuego, ahí puede usted reaccionar en legítima defensa y proporcional a la agresión. Si usted tiene un arma y el agresor tiene un cuchillo y usted saca el revólver o la pistola y le abre fuego, no hay proporcionalidad, porque su arma de fuego es letal, el cuchillo también, pero no hay proporcionalidad entre agresión y defensa. Ahora, alguno me dirá, ¿qué ocurre si son 2 o 3 personas que me agreden y yo estoy portando un arma? ¿Podré sacar el arma? ¿Qué opinan? Bueno, personalmente yo creo que sí, porque tampoco hay proporción. Imagínense 1 a 2 o a 3 personas, porque no se olvide que muchas veces estamos hablando de bandas organizadas, ¿no? Ya, aquí hay una cuestionante bastante difícil de responder, porque la proporcionalidad tendría que ser de que los agresores estén portando algún tipo de arma, ¿no? Que pueda, digamos, generar
un peligro inminente a su vida, ¿no? Ahí ya podría utilizar el arma de fuego. Y doctor, en el supuesto caso todavía, yéndonos más profundamente, ya, bueno, el asaltante, el maleante prácticamente tiene un arma de fuego, correcto. Ya, yo también tengo el arma de fuego, pero prácticamente el mío anda con munición, está cargado, pero del antisocial solamente es para poder agredir y para poder cometer sus actos ilícitos y para poder amedrentar a la gente. ¿Qué sucede? Ya, Ya a ahí, ver, puntualizaremos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? Yo atendí un caso en el cual un muchacho de 19 años y sale y trata de asaltar a una persona con un arma de fogueo. Es muy difícil, el ciudadano de a pie no va a identificar si es un arma de fuego real, es un arma de fogueo o puede ser un arma de juguete, como que hay muchos juguetes hoy en día que son bastante reales. ¿Qué ocurre? La víctima, viéndose amenazada con el arma, ¿no? Agarra y saca un arma de fuego. Y dentro de la lógica, nadie va a estar preguntando, ¿es de verdad? ¿Es falso? Agarra y dispara. Lógicamente, el muchacho igual trata de intimidar con el arma de fogueo, revienta el fulminante, que no tiene proyectil, simplemente es el ruido, y el otro obviamente reacciona y dispara un proyectil y le causa un daño al agresor. Ahí hay defensa propia. ¿Qué opina? que es, como usted ha dicho, que es difícil identificar. Imagínense, a ver, un arma de fogueo, ya, a final de cuentas, un arma de juguete que esté, a simple vista, usted sabe que no podemos poder identificarlo. Ya, más aún si es de noche, más aún. Solamente que usted como persona, ya al verse amenazado, ya, aunque con el juguete, ya usted que va a quedar petrificado y o si es que no queda petrificado, va a actuar utilizando el arma que usted tiene a la mano. Muchas, las reacciones son variadas, como dice su compañero. Yo conozco policías que en algún momento intercambiando ideas, porque también soy docente de la Policía Boliviana Nacional, en lo que son algunas áreas de especialización, y yo les preguntaba, ¿no? Si alguna vez los policías se habían encontrado en una circunstancia en la cual han hecho uso de su arma de fuego. Y muchos me decían, ¿no? Que es bastante complicado, no es como se ve, ¿no? Que agarran y directamente están listos para utilizar su arma, pero en el momento singular en el cual se encuentran, hay personas que se congelan, ¿no? No pueden ni sacar el arma de su funda, peor todavía, digamos, disparar. Ahora, hay personas nerviosas que disparan pues sin ver a cualquier lugar e incluso, digamos, a personas inocentes pueden fallecer, ¿no? Pueden causar daño. Es bastante complicado, ¿no? Pero las circunstancias nos puede causar, digamos, un poco jugar con nuestras reacciones. Pero cuando vemos la norma clara y puntual, la proporcionalidad es la guía para determinar si hay defensa propia o no hay. Quería decir algo, perdón, le he cortado. Perdón, doctor, mil disculpas. Y doctor, en ese momento que usted está manifestando, ya como hemos podido ver de que hay personas que actuamos de diferente manera, ¿no? Unos nos quedamos congelados, petrificados, otros actuamos de una forma violenta, ya, etcétera, etcétera. Ya, si actuamos de una forma violenta, también reaccionamos con el arma que tenemos a la mano, ya, prácticamente con la realidad no hay proporcionalidad. Un arma de juguete y o de fogueo frente a un arma real cargada, no, pues no hay proporcionalidad. Pero en ese momento, ¿yo cómo puedo saber? Porque no se olvide de que puede ser de que sea un arma real, como puede ser de que no. O sea, ¿yo cómo puedo saber? Porque yo en ese momento que estoy queriendo precautelar tal vez mis bienes, porque hoy en día
¿Qué queremos hacer? Es precautelar los bienes. Hoy en día creo que lo último que queremos hacer es precautelar nuestra integridad física. ¿Ya? Y hoy en día, como claramente habíamos hablado, ya no soy quien para que para que me robes tú. ¿Ya? ¿Qué pasa con Son varias circunstancias, ¿no? Lastimosamente, pero tenemos que ver el bien jurídico mayor. El que le roben su celular, que es un robo, puede ser un hurto, con diferencia a lo que es la vida, es un bien mayor la vida, ¿no? Entonces son circunstancias. Del caso que les estaba comentando, mire, lastimosamente la persona ha sido procesado, ¿no? Por homicidio culposo en esta circunstancia. El muchacho, o sea, es herido y posteriormente fallece. Y en las investigaciones se descubre que el arma que agarraba el joven era un arma de fuego. La defensa, lógicamente, ha tratado de velar por demostrar la legítima defensa, pero ante el argumento de que no existía arma de fuego, no había proporcionalidad, no se pudo mejorar su situación jurídica, ¿no? Pero fue un homicidio no, bastante leve, ¿no? La pena mínima se le ha dado, de lo que se refiere al homicidio. Rosemary quería decir algo. Sí, doctor, indicando a la desproporcionalidad que usted indicó y de la forma en que actúan los policías, ¿no? Se puede citar claramente el caso de Eurocronos, doctor, en Santa Cruz, ¿no? Como dispararon a diestra y siniestra y donde también fueron víctimas personas que no estaban metidas, ¿no? En el grupo de los delincuentes, salieron heridas, incluso hasta ahora se sigue viendo que el juicio recién va viendo cuáles son los culpables o cuál fue la razón, cuál fue realmente el hecho, ¿no, doctor? Sí, la verdad, digamos, no quiero justificar a los policías porque obviamente son personas que son capacitadas en uso de armas de fuego en circunstancias de este tipo que se dio en el caso de la relojería Cronos, pero llegado el momento uno pues se pone nervioso al salir todos los delincuentes con las víctimas, lógicamente debería haber sido otro el procedimiento. Lastimosamente se dio así y hay responsabilidad de la policía, ¿no? Hay. El tema, digamos, la identificación de la persona que ha disparado con el tema de balística fácilmente se puede identificar, ¿no? Pero en circunstancias, si se volviera a realizar el hecho, seguramente los policías también reaccionarían de la misma manera, ¿no? Porque eran que salgan, escapen, puedan causar mayores daños. Tal vez se ha buscado el daño menor, si vale el término, ¿no? Aunque la vida no se puede considerar daño menor. Pero bueno, está muy bien su exposición, los felicito. ¿Alguna duda, algún comentario más? Tenemos 5 minutitos más todavía de esta nuestra clase para ir conversando, tal vez aclarando alguna duda más. O alguno Doctor, del curso, por favor, si tiene alguna inquietud, puede hablar también. Sí. doctor, quería preguntarle con relación a que estuve investigando más del caso, pero no quise ponerlo como ejemplo, que hay un ejemplo de canibalismo, doctor, que también lo ponen como un estado de necesidad. Se ve un ejemplo en el exterior hace tiempo que habían marinos que estaban naufragando, ¿no? Y que uno de ellos había enfermado por tomar agua o sea, en la situación que se encontraban ambos, o no tener alimentos, no tener bebida, nada, y se tomó y se enfermó, y vieron los demás o sea, en la necesidad de matar a esa persona, ¿no, doctor? Y claramente se ve ahí que llevan a la corte y hacen que, ¿no? Los que quitaron la vida, quieran enjuiciarlos con pena de muerte, doctor, a ellos, pero
Muchos justifican que ha habido estado de necesidad ahí, doctor, para que el resto de las demás personas sobrevivan, doctor. Bueno, el tema del canibalismo, se han dado muchas historias, ¿no? Está ahí, por ejemplo, el tema del accidente aéreo en los Andes, ¿no? Que han estado bastante tiempo para salvar su vida, han tenido que realizar este acto. Pero el estado de necesidad tiene que existir, ¿no? El peligro de la vida. Un ejemplo más claro hubiera sido, ¿no? Ese hecho que decía su compañera, de escaladores que están escalando, ¿no? Y hay un problema y están colgando 2 o 3 personas y la cuerda ya no va a resistir más, entonces podrían cortar la cuerda, cosa de que liberar peso y poder salvar a algunas personas, porque si no estaríamos en peligro la totalidad de las personas que están escalando. Podría ser esa, ¿no? La justificación, porque si hacemos una investigación de ese hecho, se va a identificar claramente que ha habido un accidente y que se ha cortado la soga, ¿no? Y eso obviamente es muy difícil, diferente el que se reviente una cuerda por el tema, digamos, de peso, que el que esté cortado, ¿no? Son claramente identificables uno y el otro. Pero esto es bastante complicado. En el tema, por ejemplo, del barco en el cual naufragan y a la persona que toma agua salada se enferma, no encuentro la justificación de que le quiten la vida porque se enferme. No es una enfermedad o un daño que pueda contagiar, ¿no? Ahora, en algunos momentos, por ejemplo, del siglo pasado, el tema de la peste negra, esto ocurría mucho en los barcos por el tema de las ratas. Ahí sí justificaba, ¿no? Porque los enfermos eran altamente contagiosos, entonces agarraban y se los botaba al mar, ¿no? Pero por tomar agua no creo justificable. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Doctor, pero Estamos, ¿acaso sí, no es justificado prácticamente para la sobrevivencia de los demás? el comer a otra Mire, persona. mire, prácticamente usted ha puesto el ejemplo claro que ha sido eh, los Andes, ¿no? Ese accidente aéreo. Estaban muchos días prácticamente en la nevada. Y ha visto cómo las personas han fallecido prácticamente por frío, por termo, etcétera, etcétera. E inclusive los que se han accidentado. ¿Ya? ¿Y qué tenían que hacer los otros para poder sobrevivir? Ya empezar a comer a los muertos. ¿Acaso no es justificado? Claro, ahí, digamos, habría una justificación, ¿no? Pero en el caso del barco, que exista una enfermedad no transmisible, por ejemplo, eh, a ver, ¿cómo les digo? La hepatitis, por ejemplo, es una enfermedad transmisible por fluidos, por sangre, pero si te toca, no te va a transmitir hepatitis. Entonces, no tendríamos sustento para botarlo al alta mar para que se ahogue. Ahora, en el tema, por ejemplo, de la necesidad de salvar la vida realizando el canibalismo, es otro aspecto, ¿no? Bueno, les agradezco, ya se va a cortar simplemente una directriz, por favor, los grupos 3 y 4 preparen, ya están viendo de que tenemos que tomar más o menos 40 minutos la exposición, ¿ya? Gracias, doctor. Gracias a los Les compañeros por agradezco. escuchar. Buenas noches. Muy buenas noches, ya pueden estarse desconectados. Bonito Hasta la fin de siguiente. Gracias. Buenas noches. semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.